para la operación militar y policial, humanización de los procedimientos penales y ley de amnistía. A grandes rasgos, queridos amigos, créanme que es un fragmento muy pequeño de una semblanza, de una trayectoria impresionante que el doctor Conrado López Hernández tiene en la función pública, como especialista en derecho militar y demás, y de verdad es un honor para nosotros que el día de hoy esté aquí y de su mano podamos aprender un poco sobre esto que se está mencionando en todos los medios y que muchas veces no tienen el conocimiento necesario para impartir. Entonces, hoy vamos a aprender mucho. Bienvenido a INADEG, doctor querido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, estimada licenciada Delia, y gracias por la oportunidad de poder compartir en este espacio con esta institución que mucha falta hace a nuestra enseñanza en México para los profesionistas de la ciencia del derecho, que pocos han sido los que han dedicado parte de su estudio al derecho militar. Yo agradezco mucho al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que es un profesionista civil que sin ser militar se ha empeñado o ha dedicado gran parte de su vida al estudio del derecho militar en tanto nacional como a nivel internacional. Así es. Su aportación es muy importante. Por ahí tengo la oportunidad de interactuar con él y estar desarrollando este tema que es muy amplio, muy complejo, que ahorita trataremos de aportar lo más que se pueda. También estoy invitando por ahí un par de amigos más militares de carrera y abogados, uno de ellos con toda su vida en el servicio de justicia militar, un general de justicia militar y licenciado, que ha sido también funcionario público en la Procuración de Justicia, porque ha sido delegado de la PGR en varios estados de la República, y ha participado en la impartición de la justicia militar como juez militar y como parte de la desaparecida Procuraduría General de Justicia Militar, que ahora ha sido sustituida por la Fiscalía General de Justicia Militar. Y ahí al menos a mí me deja o ciertas dudas de la verdadera autonomía de esta fiscalía. Estamos en nuestro país apenas en esta transición, nos va a costar trabajo el perfeccionamiento para que realmente nuestros gobernantes se atrevan y sobre todo tengan la sensatez y la fortaleza en sí mismos para empezar como individuos, como funcionarios, de que no necesitan tener al aparato de procuración de justicia exactamente de su lado, sino que al contrario debe tener verdadera autonomía para servir como un contrapeso real. Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita lo que pasó con el fiscal, que a razón de las investigaciones muy encaminadas en contra del presidente de Estados Unidos, por presiones el fiscal tuvo que renunciar. Entonces, en esta nación que tiene ya muchos años con un sistema penal como el que nosotros apenas comenzamos, sistema penal acusatorio, pues cuesta trabajo escapar a la tentación de aprovecharse del poder. ¿Hasta dónde se puede, ahorita menciona Estados Unidos, hasta dónde podemos equiparar lo que sucede en Estados Unidos y lo que sucede en México? ¿O cómo podemos tomarlo de referencia para sí o para no hacer tal o cual cosa, doctor? Pues considero que pues no exactamente como una equiparación, pero sí podemos tomar ciertas experiencias de ellos que ya tienen muchos años con este sistema penal, y que nosotros en México somos uno de los países que nos tardamos mucho en adoptarlo. Guatemala hace más de 20 años que lo adoptó. Los alemanes, que son uno de los grandes estudiosos del derecho penal, están sorprendidos que a México nos hayamos tardado tanto. Tratan de comprender por qué. Saben que somos el país, desafortunadamente, de las simulaciones, que simulamos lo que no somos, presumimos lo que no tenemos, porque desde las leyes de reforma de don Benito Juárez le presumimos al mundo que habíamos separado al derecho, perdón, habíamos separado el, al Estado de la Iglesia Católica.
pero en materia penal apenas la estamos separando ahorita. Simulación, decía un doctor en este mismo Sí, lugar, y esa es la palabra. porque la Iglesia Católica y el sistema penal inquisitivo que apenas nos estamos sacudiendo, han estado estrechamente agarrados de la mano. Es un sistema penal inquisitorio o inquisitivo que nos trataron de vender como un supuesto sistema penal mixto, lo cual yo realmente de mixto le veo muy poco. Garante de libertades que realmente nunca las hubo. Nunca las hubo. Ese sistema penal inquisitorio que bastaba el más mínimo señalamiento para que todo el mundo lo viera como culpable. Y yo lo vi principalmente en el foro de guerra, en estos 22 años que llevo estudiando realmente el derecho militar desde que ingresé a la universidad. Mi tesis con la que me titulé se llama El derecho militar y el foro de guerra, precisamente. Entonces, desde que empecé la carrera, empecé a estudiar el derecho y en específico la parte correspondiente al derecho militar. Entonces, en el foro de guerra era muy común ver esta práctica que bastaba el más mínimo señalamiento en contra de una persona para que todo el mundo lo viera como culpable. O sea, totalmente contrario al principio de presunción de inocencia. Y sigue ocurriendo, querido mío, déjeme comentarle que sigue ocurriendo, pero esta otra cuestión, en algún momento me decía uno de los doctores que nos hacen favor de acompañarnos sobre este nuevo sistema penal acusatorio, que nos dan 8 años para implementarlo, para llevarlo a cabo, ¿no? Del 2008 al 2016. Y lo dejamos para el último momento, ¿no? Y aparte de que lo dejamos para el último momento, en algún momento me comentaba uno de sus colegas que pensaban que era como una broma y que se iba a regresar a la anterior, como que esto no va a pasar, como no han pasado muchas reformas o adecuamientos que se han hecho incluso a la Constitución, y se quedan solamente en una legislación como tal para hacer ruido en ese momento. O letra muerta, como lo fue que desde los 60 somos parte de determinados tratados internacionales que nunca los habíamos cumplido. Exacto. O sea, la ONU ahí con mucha, las Naciones Unidas con mucha, ¿cómo le diré? Pues con suavidad le decía a México, oye México, atiende los tratados internacionales de los que eres parte, porque hasta que tuvo que decir un poquito más fuerte, sabes que en la comunidad internacional ya no estamos dispuestos a seguir siendo tu burla. Exactamente. Ya no estamos dispuestos a seguir siendo tu burla porque tienes estos acuerdos firmados desde hace 40 años y no los cumples, entonces o por favor te sales. Somos muy buenos para estar, yo les digo, perdón por mis barbarismos, pero mitoteros en todos lados, porque firmamos acuerdos por todos lados, pero ¿cuáles cumplimos realmente? Y hasta que fue con Vicente Fox que se quedó sorprendido, bueno, ¿por qué me haces esas observaciones? Dice, es que eres parte de estos tratados internacionales sobre derechos humanos y ni siquiera en tu constitución los reconoces como tales. Hablando de eso, doctor, permítame que le pregunte, ¿cuál es la influencia, en este caso, las sentencias interamericanas, y lo anoté precisamente para no, contra México, en el sistema internacional jurídico, en la aplicación militar, porque hemos hablado precisamente con el doctor Alejandro Carlos Espinosa sobre un libro que se los hemos presumido mucho, queridos amigos, hablando ahí donde está mi libro, de justicia militar, que hace precisamente criminogénesis, que ahorita lo voy a encontrar porque no lo veo, no lo busqué a tiempo, ahorita lo busco, queridos amigos, pero hablamos del caso Radilla Pacheco, que es cuando hacen un acercamiento muy fuerte. Un señalamiento muy fuerte sobre la justicia militar. Sí, pero es específicamente en cuanto a la administración de la justicia militar, en los casos concretos en donde esté acusado un militar de haber cometido delito en perjuicio de civiles. Así es. Y se definió por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que en estos casos los tribunales militares no son competentes para conocer del juicio. Sí, pero sin embargo hay por ahí algunas observaciones de la propia Corte donde dice que ese es un criterio limitado, pero que se debe atender más allá de eso. Que inclusive hay aspectos en donde los tribunales militares tampoco deben de conocer de los juicios, aunque la cuestión esté entre mismos militares, pero que siempre y cuando la jurisdicción militar solamente debe de conocer concretamente de los casos en donde se haya agraviado a la disciplina militar. Y hay ciertos aspectos que son de carácter económico, por ejemplo, los delitos de malversación, de robo de lo perteneciente al ejército, también que es una falacia porque
O sea, al ejército no se le puede robar porque el ejército es inexistente. O A sea, ver, explíqueme eso. ¿Cómo el ejército es inexistente? no existe el ejército porque no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. El ejército es una unidad, es como hablar del batallón, del pelotón, de la brigada. O sea, es una unidad. ¿El ejército en su conjunto? Sí, el ejército es la Fuerza Armada de Tierra, Ajá. es la Corporación Armada de Tierra, como el batallón es una corporación también, una brigada es una corporación. O sea, son diferentes niveles de unidades. El ejército está compuesto por pequeñas y grandes unidades. Las pequeñas unidades son desde pelotón, sección, compañía y batallón en el caso de la infantería, pelotón, sección, escuadrón y regimiento en el caso de la caballería, y lo mismo con la artillería o el arma blindada. Y entonces, pero esto que me dice, sí me deja perpleja. El ejército no existe. Entonces, ¿qué es? Para el derecho no existe Ajá. porque no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propios. El ejército es como una unidad, le digo, porque es el ejército de operaciones. Las grandes unidades son desde brigada, división, cuerpo de ejército, ejército de operaciones Ajá. e inclusive grupo de ejércitos como lo que tienen los Estados Unidos. Oiga, doctor, ¿y entonces por qué nos han vendido esta idea y nos han hecho creer a la mayoría de los mexicanos, y lo vemos desde otra perspectiva, incluso lo vemos mucho más arriba que todo el pueblo de México? ¿Por qué nos han hecho creer esta situación? ¿O cuál ha sido, o por qué intención hay detrás? Porque incluso nos hacen ver así, ¿no? Como el protector, el garante del pueblo mexicano, y entonces lo elevan a cierto rango. ¿Por qué? El ejército, lo que pasa es que se le ha conceptualizado, inclusive el Código de Justicia Militar dice que por ejército se entiende todas las fuerzas Ajá. públicas con que el Estado cuenta para hacer la guerra, es decir, dentro del término ejército va incluida la Armada de México Okay. o la Fuerza Aérea. Ajá. Inclusive hay algo relevante que el Código de Justicia Militar nos define, que también se entiende por ejército, inclusive la Policía Federal que tenemos ahorita es un ejército. Es parte de. ¿Y por qué de repente pareciera que los manejan como entes diferentes, como algo muy aparte Sí, no, porque es de un uno y de ejército, otro? es un ejército, pero es un ejército independiente del ejército. Ajá. Porque inclusive el propio código cuando nos describe, dice, aquí están las definiciones, el artículo 434, por ejército, dice, para los efectos de este libro, se entenderá por ejército la fuerza pública de diversas milicias, armas y cuerpos que sirven a la nación para hacer la guerra, en defensa de su independencia, integridad y decoro, y para asegurar el orden constitucional y la paz interior. En la fracción segunda nos dice, se comprende también bajo esa denominación todos los conjuntos de fuerzas organizadas o que se organicen por la federación o por los estados, así como la Guardia Nacional en caso de guerra extranjera o grave trastorno del orden público. Inclusive la Guardia Nacional también debe estar comprendida como un ejército. Ajá. Entonces el término ejército le han dado esa amplia expresión. Pero ya si nos vamos a lo que es el ejército mexicano, es la Fuerza Armada de Tierra. Y la Armada de México es la Fuerza Armada de Mar. La Fuerza Aérea, la Fuerza Armada de Aire, con todas sus limitaciones. Entonces, el ejército es una institución, es una fuerza armada que tiene por objeto lo que nos acaba de definir la ley, pues garantizar la seguridad interior y exterior de la nación. Y sabemos que en caso de guerra, en caso de invasión, pues todos los mexicanos tenemos la obligación de tomar las armas en el ejército. Ajá. Además es un derecho constitucional que establece el artículo 35, fracción cuarta, cuando dice que es un derecho de todo ciudadano el de tomar las armas en el ejército o en la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, conforme a las leyes de la materia. Entonces, el ejército se entiende que es la institución por excelencia encargada de salvaguardar, como de estas nos encomiendas dicen, tan importantes para la nación. Inclusive la Guardia Nacional en México ha tenido gran intervención en esta materia. Por ahí se decía que en México nunca ha existido Guardia Nacional. Sí ha existido, como lo dice el doctor Mireles, la Guardia Nacional es la que se organizó para iniciar y
y hacer la lucha de independencia. La Guardia Nacional es la que se organizó para llevar a cabo la Revolución Mexicana. La Guardia Nacional es el pueblo en armas. Es el pueblo en armas que inclusive yo quiero pensar que fue por error y no con dañada intención, que en ese proyecto inicial que mandaron al Congreso de la Unión para crear la Guardia Nacional, se trató de desconfigurar o de desaparecer el verdadero concepto de Guardia Nacional, tratando de vender la idea que la Guardia Nacional son los militares. Exacto. Y los militares son los militares. La Guardia Nacional es una institución independiente. O sea, se quiso fusionar de alguna manera para restarle el peso real que tiene en la historia de nuestro país. No, creo que se quiso desconfigurar el verdadero concepto de Guardia Nacional. La Guardia Nacional es la que está compuesta por el pueblo. La que está compuesta por el pueblo y la Constitución es bien clara en su artículo 73, fracción 15, cuando dice que el Congreso de la Unión tiene facultades para dar reglamentos para organizar, armar, equipar y capacitar a la Guardia Nacional al servicio de cada estado. Esta Guardia Nacional dice, dejando bajo la jurisdicción de sus integrantes el nombramiento de jefes y oficiales, cosa diversa que en las Fuerzas Armadas los jefes y oficiales los nombra el presidente de la República. Exacto. En la Guardia Nacional no, los jefes y oficiales son nombrados por sus mismos integrantes a través de un consejo de ciudadanos que integran la Guardia Nacional. Deben de nombrarse a sus jefes y oficiales y dejando también bajo la jurisdicción de los estados el de capacitarla o disciplinarla a la Guardia Nacional conforme a esos reglamentos que debe expedir el Congreso. Entonces la Guardia Nacional verdaderamente es el pueblo que inclusive sin armas o con las armas de siempre, como son desde machetes, palos y piedras, como se ha armado el pueblo al momento de que toma una decisión, como en la primera y en la tercera transformación. Y entonces, dentro de los mitos y realidades, con cuáles tenemos, o cómo los mexicanos de a pie, cómo podemos evidenciar cuál es uno y cuál es otro, porque nos han ido llenando precisamente de mitos y de estas situaciones, poniendo al ejército mucho más arriba de lo que ahorita estamos entendiendo que usted nos comenta. Inclusive, como lo define el doctor Mireles, los actos de heroísmo más relevantes de nuestro país han sido ejecutados por la Guardia Nacional, no por el ejército. Hay algo que la historia trata de ocultar, que durante la invasión norteamericana, los militares los mexicanos, no exactamente, sí eran militares, que hicieron una mejor defensa, fueron los de la Guardia Nacional, y no el ejército. Inclusive se dice que el general del ejército corrió a esconderse, y dejó solo a los batallones de la Guardia Nacional. El coronel Jicotencal, que comandaba el batallón activo de San Blas, que fue el que hizo la última defensa en Churubusco y Molino del Rey, él no era del ejército, era de la Guardia Nacional, y era un ciudadano que integraba la Guardia Nacional. Inclusive se dice que el general ese del ejército le dejó de suministrar pertrechos de guerra, le dejó de suministrar cartuchos. Por eso es que él se quedó sin municiones, de tal suerte que ya cuando no tenía ningún cartucho para disparar y vio que nada más le estaban matando a su gente, mejor los reunió y dijo, vamos a rendirnos. O sea, ¿cómo vamos a seguir peleando? Nomás los voy a llevar a la muerte. Y se rindió. Y cuando el general norteamericano llegó hasta la instalación del antiguo convento donde él estaba resguardado y vio que tenía unos cuantos hombres, menos de 300 hombres, se quedó sorprendido y dijo, ¿y con estos pocos hombres me estás haciendo frente cuando traigo 6 batallones? ¿Un batallón cuántos hombres comprende? Más de 600 hombres. Cada batallón. Ajá. 6 más 6, 36. Estamos hablando de más de 3,000 hombres. Más de 3,000 hombres. Y él, contra 300 que tenía. Que tenía él, que le quedaban, porque y además él hizo frente con su batallón nada más, con un batallón. Y dice, bueno, me causaste muchas bajas. O sea, se quedó sorprendido. Y fue cuando le preguntó dónde estaban las municiones. Y es donde queda para la historia la respuesta del coronel Jicotencal cuando le dijo, si hubiera par que no estuviera usted aquí. Querido, pero aquí está esta situación, estos mitos. ¿Por qué nos han vendido estos mitos precisamente desde el poder
ejecutivo, legislativo y demás. ¿Por qué nos han vendido todos estos mitos cuando la realidad de la historia es diferente? Y solamente cuando un estudioso del tema viene y nos comparte es cuando nos enteramos de lo que sucede. Lo que pasa que yo creo que la historia, como en varias partes del mundo, se distorsiona y se acomoda A conveniencia de determinados intereses. Y ahí es donde, por ejemplo, aquí hay algo muy importante. Por ahí los compañeritos se me incomodan del ejército. Sí, yo me imagino que más de alguno, escuchándolo hablar ahorita sobre estas cuestiones, no les va a gustar mucho. Se incomodan porque ellos quieren, ellos viven precisamente en un mito fuera de la realidad, cuando quieren convencerse de que todo ha sido exitoso, ¿no? Por parte de los egresados del Colegio Militar. Digo, no, hay que ser realistas. El Colegio Militar ha tenido 3 planteles: Chapultepec, Popotla y Tlalpan actualmente. Ajá. Ahora, le digo, no somos los mismos los egresados de Chapultepec y los de egresados Popotla o los de Tlalpan. ahora. Le digo, porque recordemos que los egresados de Chapultepec generalmente en aquella época era requisito ser hijo de rico para ingresar al colegio militar. Por supuesto. Y esos oficiales, era como herencia, ¿no? Esos jóvenes oficiales solamente lo único que sabían es vestirse muy elegantes de gran gala, de levita, y andar muy elegantes aquí en la ciudad. Pero a la hora del combate no sirvieron para nada. Pero eso ha sido toda la vida, querido mío. Al final, ¿quiénes son los que van por delante? Pues la tropa. Eso sigue sucediendo hasta la fecha. Pero vaya, pero la tropa pues no puede ir sin comandantes. Exacto. Y los comandantes son los oficiales. El ejército mexicano actual debemos de tener claro que es el ejército revolucionario. Pero también muchos antiguos oficiales del ejército federal se incorporaron al ejército revolucionario cuando ya se firmaron los acuerdos de paz. Algunos usurparon incluso lugares de los que hablando como nos habla de esta batalla en Molino del Rey, los que ganaron los lugares, los que tenían derecho, como sucede igual en la política ahora, ¿no? A veces los que luchan para llegar y obtener ciertas garantías y ciertos lugares son hechos a un lado, relegados, y llega alguien a ocupar el sitio que ya se ganó. ¿Eso pasaba desde entonces? Sí, y por ahí se fusionó, aunque no se ha dicho, pero sí se fusionó muchos de las viejas costumbres de la doctrina. Los vicios. O vicios inclusive. Los vicios, porque seguimos en la del antiguo ejército federal, que se supone que ese ejército fue vencido, fue desaparecido, y el ejército actual es el ejército revolucionario. Ajá. Que sí hay una marcada diferencia porque a diferencia del antiguo ejército federal, de la revolución para acá ya empezaron a ingresar al colegio militar de Popotla para acá. Ajá. Ahora sí a la gente del pueblo. Claro. Porque se dieron cuenta es que si nada más metemos a los puros niños bonitos, no sirven para el combate. Exacto. Y a la hora del combate allá en la provincia, en los cerros, no saben ni emplear el terreno. No saben ni caminar entre las piedras. Ajá. Es simple. Exactamente. Y ellos vieron, bueno, los revolucionarios, conocedores del terreno, hombres reacios del campo, pues les pararon una friega tremenda. Y hasta la fecha, lo he comentado, yo lo he comentado en algún tiempo, porque siempre, y vemos que la mayoría de la gente de tropa son de estos lugares de Oaxaca, de Chiapas, de lugares muy, muy complicados. Son de toda la República. Sí. Generalmente el personal de tropa son del lugar donde está la unidad. Los oficiales, jefes y generales casi siempre íbamos de fuera. Ajá. Pero la tropa, desde soldado hasta sargento primero, son de la ciudad o de la población donde se encuentra el batallón o el regimiento. Ajá. O inclusive de las rancherías circunvecinas, o sea, son de la región. Y aquí, siendo así, ¿cómo influye los mandos actuales? Porque vamos, los mandos dicen, no, tienen que ir del colegio militar para estar arriba, pero si ellos tienen una formación, la tropa obviamente no. ¿Cómo influyen y cómo llegan? Porque esta violación de derechos humanos, estas cuestiones que vemos que se contraponen, ¿cómo influye el mando actual precisamente en la tropa o en lo que sucede adentro? La tropa no es otra cosa más que el reflejo de los comandantes. El ejército, quien lo forma, quien
Porque, por ejemplo, el colegio militar tiene por objeto formar a los futuros comandantes de tropas. Y un militar de carrera, como lo describe el artículo 134 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, Ajá. el 134 lo define para los militares de arma y el 135 para los militares de servicio. Ok. El 134 dice, son militares de arma los que técnicamente se educan para el mando, adiestramiento y conducción de unidades de combate. Punto y coma, su carrera es profesional y permanente. Punto y seguido. Para los efectos de esta ley, en la Fuerza Aérea los pilotos aviadores pertenecen a esta clase. Y casi lo mismo dice el 135 para los militares de servicio. Son militares de servicio los que técnicamente se educan para el mando, adiestramiento y conducción de las unidades de servicio y para el desempeño exclusivo de las actividades técnicas y profesionales que corresponde llevar a cabo al servicio al que pertenezcan. Igual, su carrera es profesional y permanente. Entonces, la tropa no es otra cosa más que el reflejo de los oficiales, porque ellos la forman. Los oficiales salimos de las escuelas de formación de oficiales técnicamente educados o preparados para el mando, adiestramiento y conducción de las unidades de combate. Y llegamos a las unidades a prepararlos, desde que ingresan como reclutas, o sea, pues nosotros los formamos, nosotros los adiestramos, les damos desde el curso básico de adiestramiento, donde se les enseñan las cuestiones generales que debe saber todo soldado, y después ya el adiestramiento de especialización en la parte que se van a encuadrar en las unidades, o el segundo nivel de adiestramiento. Entonces, inclusive los vicios de doctrina que se vienen arrastrando desde el colegio militar, Ajá. los vemos en las unidades. Exactamente a eso iba, porque pareciera este dogma y que influenciado y pareciera que los hacen verse diferentes a cualquier otro cuerpo policial del país. Sí, y le digo, es que se refleja lo mismo. Por eso me llamó la atención cuando el doctor Durazo comparece a la Cámara de Diputados y lleva la noticia de que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fiel a su principio de que el pueblo manda, estaba ya de acuerdo en que se modificara el proyecto original de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que inicialmente se había propuesto de que la Guardia Nacional iba a quedar bajo la administración y dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ajá. Y ahí el doctor Durazo aclaró que quedaría bajo el mando civil del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, o sea, él mismo. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, explíquenos para entenderlo, porque de repente por ahí nos les dieron bastante sesgo mediático, pero volvemos a lo mismo. Si quien habla del tema es alguien que no tiene pleno conocimiento de él y vemos que el doctor tiene toda la preparación, explíquenos para entenderlo nosotros. ¿Cuál es la diferencia y por qué se hace esto? ¿Por qué sucede esto? Porque la diferencia es que por ejemplo, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que nos habla de las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos establece en su fracción primera que la Secretaría de la Defensa tiene facultades para administrar, organizar, equipar y adiestrar al Ejército y la Fuerza Aérea. Igual para administrar y capacitar al servicio militar en su fracción segunda. Igual para administrar y capacitar a las reservas del Ejército y Fuerza Aérea. Pero ya en su fracción cuarta nos dice que también tiene facultad de la Secretaría para manejar el activo del Ejército y de la Guardia Nacional. Ahí es donde hubo confusión porque lo estaban ellos malinterpretando como que la Secretaría debería administrar a la Guardia Nacional. Cosa incorrecta porque sí. Obviamente a conveniencia. Ajá. Volvemos a lo mismo. Claro. Esta interpretación a conveniencia para de alguna forma tener más poder o seguir conservando el poder que ya tenía. Yo creo para seguir conservando el poder y aquí hay un tema delicado que es tener acceso al manejo de los recursos económicos, que no hay una transparencia adecuada en el manejo de estos porque ¿quién le pasa auditoría a la Secretaría de la Defensa Nacional? Esa es la pregunta del millón. La Auditoría Superior de la Federación ahí medio hace o simula como que audita los recursos en la Secretaría. El órgano interno de control en la Secretaría de la Defensa Nacional es una simulación. Esa es la palabra. Porque tenemos a un general de división ahí que es el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, que a su vez es el jefe del órgano interno de control. ¿Y entonces él mismo se audita o cómo? Y otros militares ahí que hacen como que atienden las quejas
por faltas en la administración pública. Ujú. Entonces, le digo que nos falta mucho. Ahora, lo que sí también debemos de tener claro, que tenemos un ejército híbrido. Ajá. No, Pero antes de eso, perdón que lo interrumpa, doctor querido, hablando ahorita que nos mencionó de las quejas, ¿sería exagerado decir que por antonomasia los militares son violadores de derechos humanos, hablando como que simulan y como que hacen y como que hacen justicia y como que es solamente nosotros y esa puerta cerrada a puertas adentro? desafortunadamente el ejército no está capacitado e inclusive últimamente he visto yo franca oposición, ¿eh? En las redes sociales por donde interactúo con muchos militares del servicio activo o retirados, inclusive he visto exposiciones tremendas como que ven a la Comisión de Derechos Humanos como un enemigo. Por supuesto. Ajá, Además, ellos se ven como, yo los he visto, porque también sigo algunos en las redes sociales tratando uno de abrevar siempre, ajá, es como si vivieran en un mundo alterno, un ajá, universo alterno. Ellos no se sí, conciben, digo, con el simple hecho de que nos llaman civilones, ajá. se conciben como si fueran Ahí, en un ahí, mundo diferente. ahí está el detalle. Usted me decía, de cuál era la capacitación de la tropa. Y yo le contestaba que la tropa es el reflejo del oficial. Entonces, y es lo que yo les dije en la Cámara de Diputados, porque el doctor Durazo dijo, bueno, la Guardia Nacional ya no va a quedar bajo la administración de la Secretaría, va a estar bajo la administración civil del Secretario de Seguridad Pública. Ah, pero con adoctrinamiento, procedimiento de ascensos y todo igual que las Fuerzas Armadas. Dije, Entonces, o sea, es una este simulación. señor no sabe ni lo que está diciendo, aparte de Exacto. eso. O sea, porque realmente en las Fuerzas Armadas hay unas viejas prácticas que inclusive abonan a la violación de derechos humanos. Pero es que al soldado se le ha hecho normal que le violenten sus derechos humanos. Por eso le decía yo que si por antonomasia son violadores de derechos Así humanos. es, desafortunadamente así es. Porque para ellos entonces están educados de esa forma y Ujú. son prácticas comunes, son prácticas normales. Para ellos no son violación de derechos Ajá, ellos humanos. creen que están en lo correcto porque a ellos se lo hacen. Y porque a ellos así fueron formados. Ujú. Aquello de la tabla y aquello ¿cómo le llaman? Vaya, A los potros, ser desde tratados. las Sí, claro, humillaciones, o a sea, eso me refería. sí, e inclusive el comportamiento ese de la organización criminal del Golfo o Zetas, Ajá. pues es la misma doctrina del colegio militar. Eso de los tablazos a los que ellos agarran o levantan los criminales. ¿Por qué? Porque ¿quién fundó este grupo Esos criminal? escarmientos. Ajá, Es la forma de escarmentar para que no lo vuelvas a hacer. ajá. Sí le digo, mire, y eso es una de tantas, ¿eh? Porque son otras prácticas. Es el dichoso código rojo, le llaman en otros ejércitos, la norma no escrita. Aquí en México se le llama pócima, se le ha llamado pócima. Es la, eh, la forma de, de formar el carácter, dicen, del joven cadete, De ¿no? forjar, de hacer De, aguerrido. ajá, para que tenga un carácter fuerte, porque debe estar preparado para la guerra. Yo creo que mientras no se regule esto bien en las normas, o sea, hay una línea muy tenue entre lo bueno y lo malo, y con mucha facilidad se rebasa, ¿eh? Y hablando de que no tienen, o la tropa, a quienes reciben esta preparación, no tienen una preparación intelectual que haga crecer el discernimiento y el análisis, Y si pues se lo, van. y si lo vemos en las escuelas de formación, a mí me ha tocado ver a más de un oficial procesado porque al momento de que estaba golpeando al potro, se le pasó la mano y se le murió. Igual que se les pasa la mano y se le mueren los detenidos. Exacto. O sea, yo me tocó ver a un piloto aviador que lloraba, y no lloraba como niño, lloraba como niña tras de las rejas de la prisión militar, y lloraba más allá del temor a la cárcel. O sea, realmente estaba arrepentido y estaba como, ¿cómo le diré? Pues no sé, Un niño desamparado. ajá, porque por el remordimiento, vaya, porque la conciencia era su peor juez, de que él nunca tuvo la intención, pues, de privar de la vida al muchacho, al cadete. Digo, pero ¿quién te dijo que te pusieras a golpearlo en la boca del estómago? Pero es que es lo que siempre se hace. Digo, pero es que no todas las personas están en las mismas condiciones toda la vida.
y se le murió el cadete porque le Pero dio... es lo que se hace. Estas prácticas y estas historias urbanas que se cuentan hacia el interior del colegio militar, estos potros que son los que llegan primero y que son utilizados, Sí, o decían que eran utilizados casi como esclavos, ¿no? De los otros. Y recientemente me tocó ver en el sexenio pasado, y aparte la cerrazón, y en lugar de investigar y sancionar, de encubrimiento, Por supuesto. el secretario de la Defensa pasado y el rector de de la UDEFA y del director del Colegio Militar queriendo encubrir, por ejemplo, a una cadete de primer año de la Escuela Médico Militar que estaba haciendo el curso básico en el Colegio Militar, dentro de la peloneada o la potreada que les dan a las cadetes mujeres, le pusieron medicamento controlado en el ánfora del agua que se llevó al adiestramiento, allá en el cerro donde iban al adiestramiento básico, y pues esta niña vino a dar a terapia intensiva del Hospital Central Militar. Pero esas cosas no se mencionan, querido mío. Y esas cosas tratan de que no salgan en los medios. Pues no por ejemplo, yo le pasé la nota a mi amigo Jorge Medellín, Ajá. y nunca quiso publicar nada. Porque tenemos, incluso los medios, se tiene el temor de los medios hacia los mandos militares, por la repercusión que pueda haber sobre cuestiones como estas. O sea, Ajá. como no puedes sacar eso, o sea, tienes, pues, No, pero es que por eso estamos como Exacto. como nación. Pero solamente, queridos míos, yo creo que por eso es tan importante la presencia del doctor Conrado el día de hoy, porque él, al ser estudiante, perteneció al colegio militar, perteneció a la UDEFA, ha estado en la legislatura, es estudioso del derecho. Entonces, al reunir todo este bagaje, todo este conocimiento, pues precisamente nos habla con conocimiento de causa de todas estas cuestiones que están pasando. ¿Hasta dónde, doctor querido, también necesitamos? Yo sé que usted es asesor en las legislaturas. ¿Hasta dónde necesitamos realmente gente preparada precisamente para poder contrarrestar un poco de esto que está sucediendo en el país y lo que se quiere hacer en el país referente a la Guardia Nacional? Yo en mi intervención en la Cámara de Diputados, en mi ponencia, les explicaba precisamente de la inconveniencia de confundir estos temas y de creer que vamos a estructurar una corporación civil como es la Guardia Nacional, con carácter de corporación policial, pero con adoctrinamiento militar. Y les dejé en claro la diferencia entre el adoctrinamiento militar y el adoctrinamiento policial. El adoctrinamiento militar, de manera preponderante, el soldado en cualquier ejército del mundo debe estar capacitado para ir a la guerra a eliminar a su enemigo. De manera secundaria, a tomarlo prisionero, porque cuando un soldado del ejército enemigo, en pleno campo de batalla, en pleno combate, levanta su fusil con ambas manos en señal de rendimiento, el otro tiene el deber de respetarle la vida y tomarlo prisionero. O cuando ya está inerme, tirado en el piso herido, igual, además tiene el deber de procurarle atención médica para salvarle la vida, para evitarle sufrimientos y tomarlo prisionero también. Luego entonces, el adoctrinamiento militar en cualquier ejército del mundo está enfocado específicamente a ello, para que el soldado esté capacitado para ir a la guerra a eliminar a su enemigo de manera primordial, ya en el combate. Y cero aplicación de criterio, querido mío, porque simplemente van... Y el policía debe estar capacitado para ir a detener al delincuente a toda costa, y como segunda opción y como último recurso extremo, el de eliminarlo o abatirlo. Pero debe agotar todas las posibilidades para detenerlo. Preparación que nunca ha tenido nuestra Policía Federal, porque sabemos de sobra que basta que cualquier delincuente les enseñe un arma y ya le están disparando a matar. El policía debe estar capacitado, e inclusive los calibres policiales y militares tienen esos objetivos. El calibre 45 es para el combate cuerpo a cuerpo a distancias muy cortas y es mortal. El calibre 45, a diferencia del 9 milímetros, que no es mortal exactamente, no es letal. Y es un calibre policial para que el policía tenga la posibilidad de someter al delincuente con el uso de la fuerza física o con el uso de las armas, aunque lo tenga que lesionar en piernas, en manos, brazos, hombros, o sea, en lugares que no sean vitales, y lo tenga que someter con el uso de las armas y llevarlo primero al hospital y después llevarlo a juicio. Pero eso estamos hablando de protocolos de actuación que realmente no se cumplen o no son implementados, ¿o por qué?
Yo desconozco inclusive si los hay, nunca he visto yo si los tienen incrementados aquí en México. En la legislatura pasada, vaya, no me pudo aclarar Renato Sales ni siquiera el tema del dichoso mando único. Esa oportunidad que tuve de conversar con él, le preguntaba yo a él, le dije, bueno, deme cuando menos su concepto de mando, en general. No el único, pero el mando. El mando. Y Exacto. después el concepto de mando policial. Digo, no le pido el concepto de mando militar porque usted no es militar, pero le digo que en toda la legislación militar no existe el concepto de mando militar. Digo, hay algunos artículos de la legislación militar que mencionan algo parecido. El Reglamento General de Deberes Militares, en sus artículos del 325 al 333, dicen que el mando militar es único e indivisible y es de 3 tipos. Pero nos dice cómo es el mando. No nos define qué es el mando. Que hay una diferencia enorme. Nos dice, el mando es único e indivisible. Nos dice, bueno, el mando es cómo es, pero no nos define bien. Y no nos da Un concepto. conceptos ni nos da especificaciones. Ajá, dice, el mando es único e indivisible y es de 3 tipos. El mando en propiedad, el mando accidental y el mando incidental. El mando en propiedad se ejerce por órdenes expresas del presidente de la República o de la Secretaría de Guerra y Marina, de Guerra y Marina en el término anterior. Ajá. Dice, el mando accidental es el que se ejerce cuando se ausenta el titular del mando, el que le sigue en jerarquía, asume el mando inmediatamente como comandante accidental. Y el interino es el que se nombra por mientras se nombra a un propietario, a un mando en propiedad. Y aquí la pregunta es, querido mío, en todas las acciones donde ha estado implicado el Ejército Mexicano o la Secretaría de Marina en violación de derechos humanos, porque siempre dicen, se reciben órdenes de tal, pero al recibir órdenes de tal, yo quiero entender que entonces el autor intelectual o el responsable es quien dio las órdenes. Y entonces, ¿por qué? Son ambos. Exacto. Pero entonces, ¿por qué solamente detienen o procesan a quienes las ejecutan cuando estaba recibiendo órdenes? Así lo vemos nosotros desde acá. Lo que pasa es que inclusive las órdenes no son exactamente que el que va a cumplir la orden vaya a violentar derechos humanos. Ningún comandante va a ordenar eso. Inclusive, pero si no hace lo que le ordenan, entonces lo acusan de desacato. Hablando de eso, como precisamente la legislación militar no nos define qué es mando, el artículo 3 del Reglamento General de Deberes Militares es el único artículo de toda la legislación militar que nos habla de cómo deben de expedirse y cómo deben de cumplimentarse las órdenes militares en México. ¿El artículo cuál decía? Tercero del Reglamento General de Deberes Militares. Ah, ok. Es el único artículo de toda la legislación militar vigente que nos define cómo deben de expedirse y cómo deben de cumplimentarse las órdenes militares en México por lo que hace al Ejército y a la Fuerza Aérea. Dice que las órdenes deben ser cumplidas con exactitud e inteligencia, sin demora ni murmuraciones. Dice, o sea, calladitos y rápido. Dice, el militar que las recibe solamente podrá pedir que le sean aclaradas cuando le parezcan confusas o que se le den por escrito cuando por su índole así lo amerite. Punto y seguido. Dice, pero el superior que las da, las órdenes, para no entorpecer la iniciativa del inferior que la va a cumplir, únicamente comunicará cuál es el objeto por alcanzar sin entrar en detalles de ejecución. Es decir, ¿y entonces no se contrapone una cosa con otra? No, eso está excelente. ¿Por qué? Porque los detalles de ejecución son propios del ejecutante. El superior solamente le dice, esta es la misión. ¿Cuál es la misión? El objeto por alcanzar. ¿Cómo la cumplas? Es tu problema. O sea, tú tienes que hacer el planeo de la operación. Perdóneme mi barbarismo, pero aquí entra como aquella máxima que le hacen a los potros. Yo necesito un pollo rostizado a medianoche y tú me lo traes, no importa cómo, así tal cual. Precisamente esa dinámica de allá es para prepararlos para eso, para que tú cumple la misión. ¿Cómo es tu problema? O sea, así, esa es la verdadera naturaleza. Desde el inicio, desde que entran ahí. Sí, y eso es por poner un ejemplo en cosas burdas, ¿no? Pero una misión así es. O sea, las órdenes militares así son. Solamente hay que comunicar el objeto por alcanzar sin entrar en detalles de ejecución. Inclusive ahorita se ha distorsionado y andan procesando a la gente porque en las órdenes generales de operaciones, que son todo un protocolo, una OGO, la dichosa OGO, Orden General de Operaciones, se establecen, además de la misión, luego establecen otro capítulo de recomendaciones a las unidades subordinadas.
Y por ahí lo quieren tomar como si esas recomendaciones fueran órdenes y después los andan acusando de desobediencia. Pero como yo se los he dicho en los juicios, esto no es ninguna orden, esto es una recomendación. Y una recomendación como tal es para que tú le recomiendes algo, si quiere lo asume y si no, no. O sea, no está obligado a hacerlo. Pero la orden es el objeto por alcanzar. Y ellos la interpretan así. Ajá, entonces el objeto por alcanzar y los detalles de ejecución, tú como comandante superior no tienes prohibido entrar en ellos. O sea, el cómo es propio del ejecutante. Tú nomás dile el qué cosa quieres, o sea, cuál es el objeto de la misión. O sea, el objeto de la misión es capturar o eliminar al enemigo, ¿no? Que está en esta zona. Y ese es el objeto nada más para alcanzar. ¿Cómo le hagas que? Por eso el ejecutante debe hacer su planeo, su plan A, su plan B y su plan C, para que si por alguna cosa tiene que abortar la operación del plan A, opta inmediatamente por el plan B y si no por el plan C. Pero el objeto es cumplir la misión. Y entonces todo lo que nos dijeron referente a casos como el de Tlatlaya, aquí nos cambia la visión completamente, ¿no? Donde se deslindan de responsabilidades o dicen, yo solamente recibía órdenes, pero no sabíamos cómo se reciben las órdenes. Ahora, aquí en el caso de Tlatlaya ya más específico, los militares, pues como siempre, han de haber llevado una orden general de operaciones o cuando menos un oficio de comisión en donde también se puede definir cuál es el objeto por alcanzar. Pero cuando ocurre una situación como esta, generalmente el comandante de la fuerza que detiene a un grupo de personas como estas, informa, ¿sabe qué tengo a estos detenidos? Antes de hacer una ejecución como la que pasó. Sucedió. Ahora, yo conozco de personas dignas de fe, y me lo acaba de decir ahorita un teniente retirado, que fue mi tercer año, lo acabo de ver allá ahora se llama, ¿cómo se llama? Alcaldía de Iztapalapa. Ajá. Dice que él no lo quería creer hasta que no lo vio, que en el aeropuerto de allá de Monterrey, bueno, el municipio que está al lado de Monterrey, a donde está la comandancia de la 7ª zona militar, no me acuerdo cómo se llama ese municipio. Por cierto, ahí está el juzgado militar de control de aquel distrito jurisdiccional militar. Entonces nos dice que ahí en el aeropuerto, él estaba con muchos oficiales y jefes reunidos y los generales de la región y de la zona. Cuando llegó el secretario de la Defensa de Felipe Calderón y que les dijo que de orden de Felipe Calderón, de preferencia, no querían detenidos. No querían detenidos. O sea, pero... Y es cuando en ese sexenio escuchábamos abatidos, abatidos y abatidos. Que no querían detenidos, o sea, dándoles a entender que todos muertos, pero tampoco se lo decían textualmente. Por supuesto. Porque les recuerdo, incluso los medios, contrario a lo que está sucediendo aquí, perdón que me brinco un poquito, pero antes eran abatidos, no se mencionaba asesinatos, no se mencionaban datos, no se mencionaban cifras. Aquí... Y ahorita está sucediendo que casi nos dicen, antes de cada noticiero, al inicio, las cifras de asesinatos, o sea, hay una forma, esta forma de manejar las situaciones. Sí, inclusive lo que pasó en Tlatlaya, donde primero los detienen y ya desarmados y ya sometidos, aparentemente los matan. Entonces, esa es una ejecución extrajudicial en tiempo de paz. En tiempo de guerra, pues es un crimen de guerra eso. O sea, pero de repente yo veo a los compañeritos de allá adentro muy confundidos, creyendo que están en lo correcto porque se sienten los vengadores de quién sabe de qué. Exacto. O sea, creen que pueden disponer de la vida de los demás y que no van a ser juzgados que porque aquel era delincuente. Hablando precisamente de esa situación y comentando que hablábamos hace un momento sobre redes sociales, ¿recordará usted esta mujer que la están sometiendo con una bolsa de plástico? Sí, fue muy dada a conocer en redes allá en sociales. Ajuchitlán del Progreso, otra mujer de la policía militar haciéndole eso. Sí. Entonces, yo veía en redes sociales y precisamente grupos de militares, familias de militares, esposas de militares y demás que ahora pululan en Facebook, donde estaban indignados y dicen, así se deben de tratar a los, y así lo deben hacer. Y muchas veces ni siquiera eran los militares, sino la familia o las esposas de los militares, asumiendo como si ellas ya también pertenecieran a otro mundo diferente. O sea, tienen un concepto totalmente equivocado. Pero es por el adoctrinamiento que les han dado. O sea, de verdad, quien no lo quiera mirar, ya se lo hice saber a varios legisladores, se lo mandé a hacer saber al señor presidente de la República,
necesitamos realmente voluntad política y de los líderes militares para tratar de evolucionar en las Fuerzas Armadas. Voluntad política y el conocimiento, Las doctor fuer- querido. Si usted, aquí voy de metiche, pero si usted fuera llamado por el jefe del Ejecutivo para un asesoramiento, ¿usted estaría dispuesto a ir? Sí, sí, Aparte, digo, porque yo sé que da asesorías para legislatura y demás. claro, Pero alguien con el conocimiento que usted tiene en todos los aspectos. inclusive, aunque no nos llamen, nosotros se lo vamos a proponer. O sea, ¿usted lo siente como una responsabilidad civil, en este Social. caso social? Y nacional porque yo considero que nosotros, como egresados del colegio militar, nosotros fuimos formados realmente para servir al pueblo de México. Ujú. Pero hay compañeros que distorsionan también este sentido de responsabilidad. Aparte de distorsionar ese sentido de responsabilidad, doctor, ¿hasta dónde influye el conocimiento de cómo están sucediendo dentro de las cosas, dentro de nuestro ejército y Fuerza Aérea Mexicana? ¿Hasta dónde utilizan ese conocimiento que tenemos de cómo funcionan o cómo no funcionan, que los delincuentes, hablando de narcotráfico y crimen organizado, utilizan esos recovecos para utilizar la figura de los derechos humanos para contrarrestar el poder que pudiera tener el ejército en contra del crimen organizado? Porque también se utiliza, ¿no? Al saber que hay estas violaciones y esta Claro. Bueno, casi nulo entendimiento de cómo funciona. Pero yo creo que ahí los delincuentes, bueno, o los sospechosos, porque recordemos los presuntos. Yo considero que el término correcto es sospechoso, como le llaman los gringos. ¿Por qué? Porque aquí nos han obligado a decir presuntos. Aquí estamos acostumbrados con el viejo sistema penal inquisitivo o inquisitorio. Recordemos que este sistema penal inquisitorio viene de la Santa Inquisición. Sí, claro. Y que parte de una filosofía religiosa totalmente inaceptable para nuestra época. Que la filosofía religiosa de la que parte el sistema penal inquisitorio es de que yo, Estado, te juzgo a ti acusado a través del juez, partiendo del principio de que yo, juzgador, soy puro y tú, juzgador, eres impuro. Por supuesto. Es decir, yo, juzgador, soy santo y aquí el único diablo eres tú acusado. O sea, dejándole... Tú ya eres culpable, solamente voy a decirte cómo. Deje de eso, dejándole toda la responsabilidad al delincuente, vaya, por llamarlo así. O al inculpado, para que pueda... Al delincuente ya cuando está condenado, vaya, ya cuando ha sido condenado, dejándole toda la responsabilidad, vamos a asumir que ya es culpable porque ya se le juzgó, ya se le demostró que sí es culpable, ¿no? Entonces, dejándole toda la responsabilidad al acusado, cuando el nuevo sistema penal acusatorio parte de una filosofía religiosa, por eso se dice que en este cambio, en esta evolución de un sistema penal a otro, dimos un giro de 180 grados. O sea, vamos en sentido totalmente contrario. En este sistema penal acusatorio parte de una filosofía democrática que establece que yo, Estado, te juzgo a ti acusado a través del juez, partiendo del principio que yo como Estado soy corresponsable de que tú acusado hayas observado una conducta criminosa. Porque de entrada yo como Estado tengo el deber de ofrecerte un estatus de vida, de darte educación, de ofrecerte fuentes de empleo y todo esto. Entonces, en una república democrática de derecho, como la que se supone que vivimos aquí en México, o al menos intentamos perfeccionar, el Estado es corresponsable de que un ciudadano se vea obligado, orillado o precisado a cometer una conducta delictuosa. El Estado es corresponsable y tiene que asumir esa corresponsabilidad. Y es por eso que en el Estado norteamericano vemos que el fiscal, que representa al gobierno, pero que también representa a la sociedad, tiene esas amplias facultades que aquí se las damos a los ministerios públicos mexicanos, pero no saben ni hacer con ella porque muchos no la alcanzan ni a comprender. Exacto. El fiscal en Estados Unidos le dice al sospechoso, mira, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y la sociedad norteamericana, a través de mí, te ofrece que te declares culpable, hombre. O sea, deja de andarnos sorprendiendo o declarándote inocente. Asume tu responsabilidad y te ofrecemos una pena convencional. Pero tienes que colaborarnos con información. Te vamos a recoger la mitad. Así le hicieron al segundo de Pablo Escobar Gaviria cuando llegó a entregarse a Washington después de que... Bueno, y es lo que estuvieron haciendo ahora en el juicio del Chapo, ¿no? Ajá, después de que cayó Pablo Escobar Gaviria en Colombia cuando murió, su segundo llegó a entregarse y negoció con ellos. 15 años de prisión, pena convencional, proporcionó información valiosa con la cual está procesado un expresidente de Colombia y como 5 generales del ejército colombiano.
pero eso sí, le cambiaron el nombre y la personalidad y Sí, todo. los testigos protegidos. Ajá. ¿Qué sucedió ahorita con lo del Chapo? Que todo lo que decían sobre los presidentes, los expresidentes y mandos de acá que recibieron tantísimos millones, ¿cómo le vamos a creer a criminales? Espera, pero con ese dicho de los criminales están procesando a uno allá. O sea, No, pero además también ya lo dijeron otras personas, exacto. O sea, hay muchas evidencias. Lo que pasa que sabemos también que el narcotráfico es un show del sistema. Y no es un show del sistema de gobierno mexicano, es un show del sistema capitalista. decía un estudioso del tema, un investigador, Daniel Stulin, que si en algún momento nos llega a ver por ahí, decía el dinero del narcotráfico, el dinero del crimen organizado es el lubricante de la economía mundial. Y daba sus razones del por qué en sus libros, Claro. ¿no? En ese estudioso. Aquí hay una situación, hace rato le comentaba, doctor, sobre el sesgo que a veces los medios informativos damos para manejar precisamente la opinión pública o radicalizarla. Yo vi por ahí, hablando sobre este tema, a un defensor de militares, a Juan Ibarrola, no sé si lo vio usted, un reportaje por ahí que hizo en Milenio, precisamente defendiendo la posición. Yo siempre he criticado a Juan Ibarrola porque para empezar yo nunca lo he visto en los tribunales militares. Exacto, O a sea, eso me refiero. o sea, es una persona que se engaña a sí mismo y trata de engañar al pueblo. Por eso le Pa- hablaba de radicalizar opiniones. Para empezar, y yo tengo 18 años litigando en los tribunales militares y a Juan Ibarrola nunca lo he visto en los tribunales militares. Pero es mucho, la pluma pesa mucho, ¿no? El Ahora, sesgo él se ha dedicado a mediático. escribir en los periódicos. Otra cosa, se dice conocedor de Fuerzas Armadas. Yo le pregunto, ¿de qué escuela de formación de oficiales eres egresado? O sea, ¿cómo te dices conocedor de Fuerzas Armadas? Y yo una vez por ahí lo contradije y lo que hace es se enojó y se fue, no se quedó a debatir. Porque no hay, si no hay con qué debatir, ¿cómo? Ajá. Es más fácil dar la Él vuelta. y otro periodista por ahí, que no recuerdo el nombre también por ahí, por las redes sociales, le dije, cuando gustes nos sentamos a debatir, pero no te ostentes con algo que no tienes, o sea, te llamas experto en temas militares, oye, pues en dónde, Una cosa es que leamos por ahí una, y nos grabemos algunas cosas de memoria, ajá, doctor. en dónde obtuviste tu experticia. Ahora, puedes haberte dedicado al estudio de las Fuerzas Armadas, pero desde afuera. Pero no es lo mismo ver los toros desde afuera del corral que estar adentro con ellos. Y reitero, ahí también la importancia de responsabilizarnos de lo que escribimos, porque el sesgo que se le da mediáticamente es tremendo, y radicalizar y polarizar un país que ya de por sí está tan Ajá. revuelto, yo creo que no es correcto, ¿no? Por eso iba enfocada mi pregunta hacia eso. Ellos, estos personajes, yo los he visto que al igual que muchos legisladores, como se los reclamé por ahí en mi intervención en la Cámara, les dije, los militares nos hemos sentido abandonados por ustedes, los legisladores. Ustedes nunca han cumplido su tarea constitucional en materia de legislación militar. Ustedes tienen una tarea legislativa militar que no han cumplido, porque el artículo 73, fracción 14, dice que el Congreso de la Unión tiene facultades para levantar y sostener a las Fuerzas Armadas de la Unión, así como para reglamentar su organización y servicio. Entonces, es deber del Congreso, lo cual nunca ha cumplido. Digo, ¿y por qué no lo cumplen? Porque no se han interesado por falta de conocimiento, por falta de interés, en investigar cuáles son las necesidades legislativas de las Fuerzas Armadas. Ahora, para conocer las verdaderas necesidades, hay que ir al campo, hay que hacer una investigación de campo, pero que hay que ir allá donde la tropa está trabajando, porque el ejército no son los generales, el ejército es la tropa. En cualquier ejército del mundo, su ejército es la tropa. Los generales solamente son los líderes, los comandantes. Un general sin tropa no es nadie. Entonces, pero nuestros legisladores nunca han cumplido con esta tarea porque no les interesa y creen que yendo a desayunar o a cenar con el secretario de la Defensa y él les hace saber cuáles son las necesidades del ejército, creen que con eso ya cumplieron su tarea. O que por convivir con ellos por osmosis van a adquirir conocimiento. Ajá. Hay otra cuestión, doctor querido, y antes de que nos mire feo el ingeniero, no importa, el tema está muy interesante y nos vamos a colgar. En esta parte, a la tropa, ¿hasta qué grado le dan conocimiento? Todos los que están dentro del ejército, Fuerza Aérea o SEMAR, tienen conocimiento de la ley de disciplina, les dan a conocer, les Mire, proveen ese material para aprender. los programas de adiestramiento últimamente no los he visto.
pero yo siempre he dicho que están muy limitados. Les he preguntado a los oficiales últimamente egresados del colegio, inclusive ya con licenciatura, si actualmente ya les dan teoría general del Estado y me han dicho que no. Y hablando del colegio. Del colegio, de los oficiales. No hablemos de tropa. Se imagina, yo por ahí he conversado con algunos oficiales de otros ejércitos del mundo y se quedan sorprendidos cuando les digo que en el colegio militar a mí no me dieron teoría general del Estado. Le digo, bueno, no me enseñaron ni siquiera cómo estaba constituido y cómo funcionaba el poder ejecutivo al que pertenecíamos. Está sirviendo. Mucho menos cómo estaba constituido y cómo funcionaba el poder judicial y el poder legislativo. Digo, lo tuve que ir a aprender a la universidad. Sí, aquí hay una cosa, una situación de fondo de que la formación militar, los programas de capacitación fueron acotados para no prepararnos. Para no prepararnos. Y esto no fue una casualidad, fue una política pública de los políticos civiles, porque como somos el país de los extremos, después de las luchas armadas de la independencia y la revolución, pues los militares se adueñaron del poder, porque ellos lo ganaron, ¿no? En esa lucha. Como usted dice, lo ganaron en apariencia, porque ya nos explicó que no necesariamente. Bueno, ajá, pero como le digo, como somos el país de los extremos, los generales adueñados del poder, a los civiles los tenían relegados. Se decía que los civiles tenían que hacer fila o cola como para las tortillas para hablar con el general. Y hasta la fecha, ¿no? Actúan de la misma forma. Entonces los civiles fueron por la revancha y en la oportunidad sacaron a los generales. Ahora es al revés. Ahora los civiles están adueñados del poder político y a los generales los tienen relegados. Pero para eso no los prepararon. Yo sostengo que nuestros generales revolucionarios en muchos aspectos estaban mejor preparados que nuestros generales actuales. Inclusive los que se acaban de ir más... Le digo que usted va a levantar ámpula en todas las redes, doctor. Más de lo que se acaban de ir con la administración pasada. Los generales de división antiguos, egresados de Popotla, solamente las dos últimas generaciones de Popotla, que el colegio se pasó en el 76 para Tlalpan hace 42 años, pero los egresados de Popotla, las dos últimas generaciones, ya se les impartió bachillerato. Pero antes de eso y de ahí, otros 40 años para atrás, los oficiales entraban con pura secundaria y hacían el puro curso de formación de oficiales de las armas y servicios en 3 años y nada más. Y era lo único. Y después en la Escuela Superior de Guerra, su curso de mando y Estado Mayor General. Pero estos cursos militares no llegaban a constituir ni siquiera estudios de nivel medio superior. Y cuando empiezan ya a salir los primeros oficiales con bachillerato del colegio, entonces se incrementa esta licenciatura toda limitada, pero bueno, al fin y al cabo licenciatura en administración militar, y empiezan a salir los primeros oficiales de Estado Mayor como licenciados en administración militar. Entonces dicen que por ahí alguien, no le voy a decir el nombre por ahí, por el episodio, se le ocurrió asesorarle al señor secretario de la Defensa de aquella época, Marcelino García Barragán, el del responsable de la matanza de estudiantes, le asesoró al secretario de la Defensa que a todos los oficiales de Estado Mayor, por el hecho de ser oficiales de Estado Mayor, se les regalara títulos de licenciados en administración militar cuando nunca estudiaron ni preparatoria. Esta gente desafortunadamente se engañó a sí misma y engañó al pueblo de México, haciéndole creer que era gente preparada, y así los hicieron generales. Por eso estamos como estamos en México. Le digo, yo lo vi con Felipe Calderón, porque le dije, es que nuestros generales no están preparados. Así es. No conocen nada de seguridad pública y además ni siquiera conocen, ni siquiera tienen su tema de seguridad nacional, que es el que poquito le pueden entender más, porque al menos en los cursos militares, en la Escuela Superior de Guerra, sí les enseñan sobre el tema de seguridad nacional, porque es el objeto principal de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad interior y exterior de la nación. Inclusive el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, faculta al presidente de la República para disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes para garantizar la seguridad interior y exterior de la nación. Entonces, es el objeto principal de las Fuerzas Armadas, es garantizar la seguridad interior y exterior de la nación. Entonces, nuestras Fuerzas Armadas tienen una gran responsabilidad, una gran tarea. En la Cámara de Diputados, por ahí uno de los ponentes se ostentó como asesor jurídico del secretario de la Defensa pasado y trató de justificar que el ejército hizo lo que pudo
porque no contaba con marco legal de actuación. Le digo, discúlpeme, pero siempre han tenido marco legal de actuación. Que no lo hayan sabido emplear es otro problema, le digo. Pero el marco legal de actuación, empezamos por la Constitución en el 89, fracción sexta. Y luego la ley secundaria, que inmediatamente relacionada con es la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, que en su artículo primero establece cuáles son las misiones generales del Ejército. Y en la fracción segunda le establece la misión general de garantizar la seguridad interior. Le digo, ahora, atendiendo lo que regula el artículo 73, fracción 14, el secretario de la Defensa pasado o los secretarios de la Defensa pasados no cumplieron con su deber que se lo establece el propio reglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional de proponerle al presidente de la República para que por sí, o a su vez el presidente lo propusiera al Congreso, para que se expidiera el reglamento de la fracción segunda del artículo primero de la Ley Orgánica, en el cual se establecieran los protocolos de actuación para cumplir con esa tarea de garantizar la seguridad interior. Digo, no, pero el general Cienfuegos se ocupó de otras cosas, de andar haciendo tranzas, utilizando a la Secretaría de la Defensa como compañía constructora para construir la barra perimetral del aeropuerto. Y que ahí después la Auditoría Superior dijo que se habían desviado cuántos millones. Ajá, también, ¿verdad? Y además el general, en materia legislativa, lo único que se ocupó es de hacer valer un berrinche personal, y la ley del ISFAM, desde su creación del ISFAM en 1976, hace 42 años que se creó el ISFAM, desde su creación la ley del ISFAM no contaba con reglamento. E inclusive, de manera inmediata, quien debió haber planteado la expedición del reglamento es la Junta Directiva del ISFAM, que es el órgano de gobierno de ese instituto, que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Es decir, el ISFAM es una dependencia civil no militar, que está operada por militares indebidamente, es otra cosa. O está operada por civiles y militares, pero es una dependencia civil. Desde su creación no contaba con reglamento. El general Salvador Cienfuegos se ocupó o se empeñó en hacerle el reglamento nada más para plasmar en el artículo 16 de que no se le respetara el ascenso al grado de inmediato superior a los militares, por un berrinche personal. Y ahorita llegó actual secretario y derogó ese artículo y restituyó en sus derechos a todos los compañeros que habían sido perjudicados con esa disposición. Entonces, vemos como un general como el secretario, en lugar de ocuparse, porque además ni siquiera cuenta con la asesoría, además de que no cuenta con los conocimientos para desempeñar tan elevados cargos. Yo por eso sostengo que el secretario de la Defensa de manera preferente debe ser un político civil, como en los países civilizados en todo el mundo. Claro, el secretario de la Defensa tiene que desempeñar específicamente el puro cargo de secretario de Estado, como cargo político administrativo de alto nivel que es, encargado del despacho de la Defensa Nacional. Y el político civil lo que no podrá desempeñar es el otro cargo que actualmente desempeña el secretario, que es el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. ¿Debiera ser compartido de alguna manera, entonces, delimitando funciones? Ahorita el secretario de la Defensa tiene dos funciones diversas. Una, su cargo político administrativo de alto nivel como secretario de Estado, y otro, su cargo meramente militar como comandante en jefe del Ejército y Fuerza Aérea en su carácter de titular del alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. O sea, ese cargo sí lo debe desempeñar un militar, porque es un cargo meramente militar. El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, o sea, el comandante en jefe. Lo recomendable, pues, es que se tiene que hacer una restitución de las Fuerzas Armadas bajo una sola Secretaría de Estado, porque me decía uno de mis asesores, a distancia, que me asesoró en la elaboración de mi trabajo de investigación de tesis de la licenciatura, que es un doctor en Derecho Militar español. Me decía, mira, Conrado, para que tú alcances a comprender por qué en tu país tienes dos secretarías de Estado con relación a lo mismo, necesitas irte a estas obras, ¿no? ¿Por qué? Porque los generales, así como se adueñaron del poder político de tu país, así están adueñados del poder político de la Secretaría de la Defensa, que es un poder político, y lo tienen que dejar, así como en su momento dejaron la silla presidencial, el poder político del país. Lo tienen que dejar porque no les corresponde. Dicen que zapatero a tus zapatos. Si a ti como militar, ya sea de tierra, de mar o de aire, te preparan para comandar tropas, pues dedícate a eso.
y deja de andar invadiendo funciones político-administrativas que no te corresponden. Ahora, como ciudadano no quiere decir que no puedas hacer carrera política, pero entonces sepárate del servicio de las armas y dedícate a hacer carrera política y ahora sí vas a poder llegar a ser secretario de Estado, inclusive de cualquier secretaría. Y por el otro lado también, ¿hasta dónde necesitamos o necesita evolucionar la Escuela Superior de Guerra para poder tener una preparación adecuada? ¿Hay limitantes para ellos también? No, al contrario, yo creo que ahorita, inclusive, como el colegio militar ya lo elevaron a licenciatura, a los jóvenes les piden preparatoria para ingresar y les imparten estudios de nivel de licenciatura, la Escuela Superior de Guerra está obligada a hacer una escuela de posgrado. De posgrado en donde se impartan maestrías y doctorados. Inclusive ya no hay razón de ser para el dichoso Colegio de Defensa Nacional. Porque yo creo que la Escuela Superior de Guerra es un concepto muy amplio, porque la Escuela Superior de Guerra, para que se impartan los estudios de posgrado, de maestrías y doctorados en las diferentes ramas de las ciencias, pues navales y militares, ¿no? Que también los marinos tienen su propia escuela ya. O sea, y tenemos dos Fuerzas Armadas, dos Secretarías de Estado con relación a lo mismo. Y dos Secretarías de Estado que a veces parece que se contraponen, porque ni entre ellos se quieren, nos damos cuenta, ¿no? Es que nunca se han querido, porque mire, yo lo vi cuando Vicente Fox estaba terminando su administración, por ahí inclusive le decía que me dijo el senador que Vicente Fox le advirtió a Felipe Calderón ya cuando era presidente electo, le dijo, aguas, ten cuidado con quién vas a nombrar como secretario de la Defensa Nacional. Dice, porque te van a invitar a la secretaría y te van a hacer una demostración de cómo funciona. Y te van a dejar con la boca abierta. Dice, porque bueno, al menos a mí me lo hicieron. Y en ese momento va a aprovechar ese instante el secretario de la Defensa saliente para proponerte a su sucesor. Dice, y yo le hice caso al general saliente, con Cedillo, al general Enrique Cervantes Aguirre, y nombré a su sucesor, al propuesto, que ahorita es muy semejante al actual, porque el general actual es el general más joven que tenía apenas un año de haber ascendido a general de división y lo nombraron secretario por encima de todos los generales antiguos. También con Vicente Fox pasó lo mismo, aunque en diferentes circunstancias. Claro. Porque en aquel entonces fue a propuesta del secretario saliente y puso a su incondicional para que le cuidara las espaldas. Y entonces, ya cuando termina el sexenio de Fox, se dice que Vicente Fox le dijo a Gerardo Clemente Ricardo Vega García, secretario de la Defensa con él, que preparara tropas para intervenir en caso de grave alteración del orden interno. En aquel entonces, según que llegase a ser provocada por Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel anunciaba la resistencia civil. Por supuesto, cuando toma reforma. Y toma reforma. Entonces dicen que el secretario de la Defensa le dijo a Vicente Fox que ese era un problema de los civiles y él no le iba a solucionar el problema de los civiles, que porque él no iba a incurrir en los errores del 68. Entonces que Vicente Fox de momento no supo qué decir porque no esperaba una respuesta de esa naturaleza, se quedó callado, y que a los pocos días le volvió a decir que ahora sí era en serio, que preparara tropas porque iba a intervenir la PPP en Oaxaca para disolver a la APO, y que en caso de que PPP fuera rebasada, las tropas deberían de estar en reserva para entrar en refuerzo. Sí. Y que le volvió a decir casi lo mismo, pero que esta vez inclusive lo dejó hablando solo y se retiró. Y que entonces Vicente Fox pues volteó a ver al chaparrito que tenía a un lado y le dice, ¿cómo ve almirante canijo? Dice, no me hace caso. Y que entonces el almirante le contestó, mire, señor presidente, si me permite darle mi opinión, dice, pues aquí, dice, desafortunadamente ustedes, los presidentes, siempre han creído que su único brazo fuerte son esos amigos de verde, dice, pero si usted me ordena que yo haga lo que él no quiere hacer, yo lo hago. Y ahí es donde la Armada se levantó, porque antes la Armada era como un cero a la izquierda. Y entonces dice que Vicente Fox le dijo, bueno, almirante, entonces por favor, dice, hágalo, pues, adelante. Por eso es que en Oaxaca, cuando interviene la APO, la PPP para disolver a la APO, la Secretaría de Marina emplazó en reserva a 10 batallones de infantería de Marina y hasta emplazó buques en la costa, y de ahí se paró el cuello la Armada. Y a los poquitos días dan a conocer que la elección la gana Felipe Calderón y dicen que se dio su arrepentida el general Clemente, que porque inclusive él consideraba que iba a ganar Andrés Manuel en aquel entonces. Y que muchos opinábamos que ganó, pero bueno, que ganó. Claro, es más, porque dicen que el Servicio de Inteligencia de la Sección Segunda de Inteligencia de la Defensa le opinó al general secretario en turno, que era el general Clemente, que iba a ganar Andrés Manuel. Entonces, él por eso ignoró a Fox, dijo, no, pues van de salida ustedes, ¿no? Los panistas. Y resulta que siempre no. Y que se queda Felipe. Que se queda Felipe. Entonces, por eso dicen que Vicente Fox le recomendó a Felipe que tuviera cuidado a quién iba a nombrar como secretario de la Defensa. Entonces, y efectivamente, lo invitaron a la secretaría, le hicieron su demostración y le dieron la recomendación de su propuesto, del secretario saliente.
Y Felipe pues nada más la vio así como no, y por ahí la guardó y le dijo al presidente saliente a Fox, dijo, oiga, efectivamente ya me dieron su propuesta, pero pues lógicamente que no la voy a atender, pero usted dígame a quién nombro como secretario de la defensa. Y seguimos cubriéndonos. Y dice que Vicente Fox le dijo, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no sé, pero le vamos a, como el secretario de Marina saliente era el que estaba bien parado, dice, vamos a pedirle opinión al almirante, y lo mandan a llamar, ¿y qué cree que contestó el almirante? Dijo, oiga, yo no puedo opinar porque ni los conozco, nosotros no convivimos con ellos, con los generales, o sea, no hay convivencia entre generales y almirantes. Dice, pero le vamos a preguntar a mi compadre que todo el sexenio, se aventó como segundo en el ISPAM, porque la ley del ISPAM dice que cuando el director general sea un general de división, el subdirector debe ser un marino, que así ha sido toda la vida, porque Ajá. nunca ha habido un marino como director general No. del ISPAM, porque el ISPAM pues, es la caja chica del secretario de la defensa. Entonces agarra y Vicente Fox le hizo esa recomendación a Felipe y mandan a llamar al marino y el marino recomienda a su compadre para que él opinara y lo mandan a llamar a este marino de segundo del ISFAM y dice, él dijo, bueno, dice, no es porque haya sido mi jefe durante 6 años, pero lo considero un buen hombre, un hombre pulcro, un hombre honesto y recomendó a su jefe, o sea, al general Daguajare, Ajá. que había sido su jefe como director general del ISFAM. Y se dice que el presidente Felipe Calderón ya le había comunicado al general Daguajare que él iba a ser el secretario de la defensa. Pero creo que por ahí el general Daguajare traía un pleito casado con el general Clemente, de tal suerte que cuando se dio cuenta que él iba a ser su sucesor, el general se preocupó mucho porque se sentía con un pie adentro de Almoloya. Entonces, eh, el, dicen que la presión llegó desde Washington para Felipe Calderón para decirle que no nombrara a Daguajare como secretario de la defensa, que pusiera a cualquier otro menos a él. Y entonces, pues ya. Y es donde entendemos todo lo que sucede después con Ajá. Daguajare, ¿no? Con situaciones como entonces suben al subsecretario, lo suben a secretario general Galván, que entonces era su secretario, nada más lo ascienden, porque es compadre de mi tío y él ni siquiera esperaba ser secretario, le cayó como del cielo. Entonces, ya pero Daguajare se quedó con esa inquietud, con esa espinita de que estuvo a punto de ser secretario y al siguiente sexenio lo intentó ya como general retirado, porque inclusive en la historia de la Secretaría de la Defensa ha habido 2 generales que estando retirados los han nombrado secretarios de la Defensa. Que acá ahorita no se pudo con el general Audomaro porque no tenía el carácter de general de división, era general de brigada él. Pero si hubiera sido general de división, aún estando retirado, lo pudieron haber nombrado secretario de la Defensa. Entonces Daguajare insistió al siguiente sexenio y fue cuando el general Cepeda, para quitárselo de enfrente, le orquestó toda esa faramalla para meterlo a la cárcel. Exactamente. Y el general, todo lo que conocemos. Pero el general Galván estuvo de acuerdo ya en último momento. Estuvo de acuerdo porque pues si él no hubiera autorizado, no le hubieran armado todo ese teatro general de Daguajare. Él todavía era el secretario en turno. Así es. Y también para quitarse de enfrente a otro contrincante, porque ellos... Yo a veces hasta me dan pena, me gustaría decir que me dan pena ajena, pero no desgraciadamente la siento como pena propia porque somos hijos del Colegio Militar. Exacto. De que nuestros generales actuales al único cargo público de alto nivel al que aspiran es a la Secretaría de la Defensa, porque como nadie le pasa auditoría, hagan bien o hagan mal las cosas, nadie los cuestiona, muy poco los cuestionan, solamente los podemos cuestionar los que conocemos las entrañas del ejército. Que son los que hablan con conocimiento de causa de todo lo que sucede. Y ¿por qué? Por eso le decía que nuestros generales revolucionarios estaban mejor preparados porque inclusive ellos se subieron a la lucha armada, muchos de ellos se subieron a la lucha armada por necesidad, pero muchos de ellos eran ingenieros, eran médicos, eran abogados. Con una preparación más adecuada. Y por eso ellos cuando llegaron a obtener grados militares de generales en la revolución, ya después dedicados a la vida política, ellos estaban capacitados para asumir cualquier secretaría de Estado o las gobernaturas de los estados y la propia presidencia de la República. Y nuestros generales actuales, pues yo los he visto con una escasa preparación, que en muchos casos casi nula. Que a la única secretaría que aspiran y por la que se hacen pedazos es por la Secretaría de la Defensa. Exacto. Porque yo les he dicho por ahí, si junto a todos los generales del activo y retirado, ¿será que pueden contar un buen secretario de gobernación entre ellos? ¿Un buen secretario de relaciones exteriores? Bueno, pues es muy difícil. Estadistas no hay. Antes de irnos, querido mío, hágame referencia. Yo me quedé, platicábamos antes del aire, en el Código de Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, mencionaba el artículo 14. Yo creo que es interesante
que nos un poquitito sobre ese tema. Y por aquí tenemos también una pregunta, una felicitación. La doctora Almadelia Canseco Guzmán, tocar el tema histórico siempre es importante. Saludos afectuosos al doctor Conrado. Gracias, y muy manda amable. cariño para el equipo de gracias, doctora querida, siempre presente. El maestro Cosme Licona, doctor Conrado López, ¿cómo incide la oralidad en los procedimientos militares en el marco de respeto a los derechos humanos en los temas de seguridad? Y le manda saludos. Deja esa pregunta. Gracias. ¿Cómo incide la oralidad? Sí. ¿Se refiere a los juicios orales? Sí. ¿Cómo incide, así textual se lo leo, cómo incide la oralidad en los procedimientos militares en el marco de respeto a los derechos humanos en los temas de seguridad? No entiendo la pregunta en claridad. Maestro Cosme, no entendemos su pregunta. Porque la oralidad, trato de entender que es en los juicios militares, con el nuevo procedimiento penal, acusatorio, en las audiencias. ¿Hay preparación suficiente como para tener juicios orales? De tribunales militares. Es exactamente la misma preparación que tienen los jueces del fuero federal y del fuero común, porque los militares también conjuntamente con ellos fueron al INACIPI a prepararse. O sea, tienen la misma preparación, ¿eh? Entonces, estamos en pañales en cuanto a la incrementación de este nuevo procedimiento penal. Ahora, inclusive en el fuero de guerra, se tiene práctica en la oralidad, porque los consejos de guerra, las audiencias de consejo de guerra eran orales. Y estas audiencias duraban también días. ¿Pudieran tener más práctica que en la parte civil? Sí, en cuanto a la oralidad, del desahogo de la audiencia de consejo de guerra, lo que ahora es la audiencia de juicio oral. Entonces es la oralidad. Claro, cambia un poco la dinámica del desarrollo de esta diligencia judicial, del juicio oral, en el desahogo de las pruebas, en la forma de preguntar y repreguntar por las partes que intervienen en la audiencia del juicio oral. Pero en cuanto a la oralidad, le digo, en mi caso he desahogado audiencias de consejo de guerra hasta que nos han durado 3 días, empezando de 9 de la mañana, con suspensión de 1 hora para salir a comer de 4 a 5 de la tarde y regresar y continuar con la audiencia hasta las 9 de la noche. Y el tercer día, ya para terminarla, salir a la 1 de la mañana, ya después de haber firmado las actas. O sea, audiencia de consejo de guerra por 3 días y eran orales las audiencias de consejo de guerra. Entonces, en ese aspecto, la oralidad, yo considero que se tiene buena práctica, se ha tenido buena práctica en los tribunales militares. Ahora, para tratar de atender la pregunta de cómo incide esta oralidad en cuanto me mencionaba como al respeto a los derechos humanos. En el marco de respeto a los derechos humanos en tema de seguridad. Yo considero que la oralidad en los juicios militares, cuando se está, pero inclusive ahorita pues ya tenemos que con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ya fue adoptado o acatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los juicios en donde se juzga a un militar por haber cometido violación de derechos humanos ya no se llevan en los tribunales militares, sino en tribunales federales. Y la oralidad es la que todos conocemos de cómo estamos empezando con este nuevo sistema penal acusatorio oral, ¿no? Ok. Y para terminar, le decía que nos explicara un poquito sobre el artículo 14 que hace rato estábamos platicando y se me hizo muy, muy interesante al respecto. Fíjese que eso es muy interesante porque siempre ha sido tema, inclusive me ha tocado llegar al campo militar y comentarle por ahí a un compañero que está haciendo algo incorrecto. Luego llego a la puerta 8 y le digo, voy a los tribunales militares y les doy mi credencial de lector, me tienen que dar una tarjeta de visitante a los órganos del fuego de guerra y paso a los tribunales militares, pero luego a veces cambian al personal de la puerta y alguien llega, no, pues me tiene que acreditar que es usted abogado. Digo, caray, ¿y eso dónde lo dice? ¿Dónde te dijeron? Sí. Digo, con el único que estoy obligado a acreditar que soy abogado es con el juez. Y nada más me lo pide al inicio del proceso. Y si el proceso dura 10 años, ya no me vuelve a pedir mi cédula profesional. Digo, pero tú, el vigilante de la puerta, que yo te acredite que soy abogado, no es mi deber. Y estás haciendo algo incorrecto. Entonces la justificación de siempre, es que yo solo recibo órdenes. Ay, ¿qué crees? ¿Conoces tu legislación militar? El artículo 14 de la Ley de Disciplina
y el 13 del reglamento, el 4 del reglamento general de deberes militares, que son coincidentes en señalar que en este país queda prohibido al militar, cualquiera que sea su jerarquía, dar órdenes contrarias a la legalidad y que constituyan delito. Le digo, entonces, tú no estás obligado. Es más, si tú recibes una orden que es contraria a las leyes y reglamentos, que es contraria, que inclusive puede constituir delito, además de que no estás obligado a cumplimentarla, estás obligado a denunciarla. Y ya cuando entienden eso, ¿qué pasa, doctor? Dice, bueno, entonces voy a informarle, digo, adelante, informa. Inclusive, una vez me manda a llamar, a otra ocasión, ponen un libro de registro, un libro de gobierno en la puerta 8 que para que nos apuntáramos los abogados. Había una filísima de carros de abogados porque estábamos perdiendo mucho tiempo. Le digo, ¿a quién se le ocurrió poner un libro aquí en la puerta 8? Si allá en los juzgados tienen un libro de registro, allá nos registramos. Pues que es igual. Son órdenes. Son órdenes. Digo, no, ¿sabes qué? Le digo, es más, dile a quien dio esa orden que es contraria a las leyes y reglamentos, inclusive contraria al objetivo de ustedes son elementos de la policía militar que están aquí para dar seguridad a las instalaciones militares. Y por estar empeñados en que los abogados se registren, ya ni revisan los carros. Y la seguridad incide en que revisen los carros, que nadie introduzca algo indebido. Exacto. O al revés, que nadie saque. Digo, si llevo explosivos y el carro ya ni lo revisaron, por estar esperando que yo me anote. O ya cuando vienen de salida, digo, alguien puede sacar armas, alguna, o parte de equipo de ahí, ¿no? Le digo, y se está descuidando. Digo, dígale al general que si gusta lo paso a ver. Y me dijo que sí, y lo pasé a ver allá al cuartel general del primer cuerpo de ejército. Y platicando con él, pues también entendió. Le digo, oiga, porque me decía, no, que es parte de la seguridad también. Le digo, ¿el registro en un libro? Digo, si cuando le dejamos nuestra identificación, ellos mismos nos registran y no nos quitan mayor tiempo. Le dejamos una identificación y nos dan un tarjetón. Claro, y a la salida me entregan mi identificación. Le digo, pero ahorita con ese procedimiento que usted instauró, digo, hasta está descuidando la seguridad, porque no están revisando los vehículos. Y quitó el libro. Pero por eso les decía, y por eso era importante hacer este señalamiento, queridos amigos, porque nunca está de más aprender precisamente de la mano de los que saben. Doctor querido, de verdad estamos muy, muy contentos. Se lo juro que esta charla nos dio para 2 programas prácticamente, y sin embargo podemos quedarnos sentados toda la tarde aprendiendo de usted. De verdad le agradecemos muchísimo aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico que nos haya acompañado. ¿Tiene pendiente, hay algún libro de su autoría? ¿Tiene pensado hacer algo a donde podamos abrevar un poco de su experiencia? De antemano, este tema es un trabajo de investigación que tenemos ya algún tiempo, como se dice, arrastrando el lápiz, tratando de darle forma con algunos compañeros y vamos a escribir sobre el tema poco explorado, poco conocido, para tratar de aportar, más allá de hacer una crítica destructiva a los compañeros de las Fuerzas Armadas. Que no lo sientan como crítica destructiva. Es una crítica constructiva tratando de aportar al mejoramiento de las Fuerzas Armadas, a la modernización, que los generales que se fueron con el sexenio pasado se cerraban y se negaban a la evolución de las Fuerzas Armadas por desconocimiento, por ignorancia, inclusive por temor a que los empezaran a cuestionar y no saber qué decir. Yo confío un poco en que los generales actuales ya tienen preparatoria, ya egresaron del colegio con preparatoria, ya tienen su licenciatura en administración militar y muchos de ellos se han preparado por su cuenta, han hecho otros estudios de posgrado afuera. A lo mejor les ha faltado práctica en esos estudios porque pues se dedican a la cuestión militar meramente, sin embargo tienen la teoría y dentro de la administración pública militar pues han aplicado un poco, yo considero, de estos estudios que han realizado. Y yo confío en que los jóvenes generales se den la oportunidad de que podamos aportarles algo, que no se cierren a creer que todo lo saben y lo que no lo inventan, porque desgraciadamente es lo que les enseñaron muchas veces, a creer que son lo sabe lo todo y no aceptan lo que se dice afuera, y si alguien los cuestiona, los critica, ya lo ven como enemigo. Así es. Porque no están preparados para la crítica. Digo, algo que me parece a mí sorprendente, porque pues desde que yo era cadete, cuando íbamos a maniobras de fin de año, cada fin de año íbamos a prácticas de maniobras, y después de una práctica de combate, hacíamos una reunión de todo el personal que participó en ella para hacer precisamente las observaciones, las críticas, con el objeto de perfeccionar las operaciones militares.
bajo el sabio lema de que es preferible derramar un torrente de sudor en el campo de instrucción y no una gota de sangre en el campo de batalla. Por eso inclusive el ejercicio se repetía cuantas veces fuera necesario para perfeccionar el ejercicio táctico en una operación militar, en una operación de ofensiva, de defensiva, en una incursión en caso de guerra de guerrillas o en una emboscada. Pues tenemos todavía muchísimo que aprender de su mano, doctor querido. Esperemos que pronto nos pueda visitar otra vez. Vamos a solicitarle aquí al doctor Alejandro Carlos Espinosa que nos haga favor de venir, porque no tocamos el tema de las mujeres dentro del ejército, que ese es un tema también bastante interesante y creo que usted debe tener muchísimo para compartirnos, y que vaya que vamos a hacer algo al respecto. Muy delicado. Oh, caray. Sí. ¿Puedo leerlo? Así rapidito. No voy a leer más allá, nada más el título. De los delitos que se están denunciando aquí. Carpeta de investigación de hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, ejercicio y así. Este tipo de cosas ocurren, y lo peor del caso es que cuando se denuncian, en lugar de actuar de manera inmediata, tratan de ocultar. Por supuesto, lo que decíamos. Y hasta de proteger. Y la verdad, son viejos vicios que se vienen arrastrando desde el sexenio pasado, o los 2 sexenios pasados principalmente, y que yo creo que el general secretario actual no los conoce, ¿eh? Exacto. O sea, son sus colaboradores los que no quieren dejar esas viejas prácticas porque piensan que así siempre han funcionado. Me decía por ahí un amigo, un juez militar, paisano de Guerrero, de Chilpancingo, me decía: oye, paisano, ¿y por qué no haces un libro y se los vendes a estos cabrones? Digo, yo no necesito venderles nada, yo ya se los he regalado, porque en mis demandas de amparo, le digo, hasta de 120 hojas, es el desarrollo de una teoría. El desarrollo de una teoría, dice, porque está muy interesante es eso que tú planteas, de que en tiempo de paz no puede existir el delito de deserción, dice. Así es. ¿Por qué? Por eso le digo que tenemos tantísimos temas que tratar. Porque el delito de deserción solamente se puede cometer respecto del servicio militar obligatorio. Y la misma Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea dice que el servicio militar en México, por norma constitucional, es de 2 tipos: el voluntario y el nacional, que es el obligatorio. Entonces, en el caso del servicio militar voluntario, que es el que prestan todos los militares, un ciudadano que presta un servicio militar voluntario, si un buen día ya no puede, o inclusive ya no quiere ir a prestar el servicio, no por eso se le puede criminalizar, porque con eso se violenta el derecho humano, ahora antes llamado garantía individual, de libertad de profesión o de trabajo, que establece el 5º constitucional, cuando dice que en este país los mexicanos somos libres de dedicarnos a la profesión, industria o trabajo que mejor nos acomode, siempre y cuando sea lícito. Entonces, si alguien se dedica a la profesión militar, al trabajo militar, pues es un trabajo lícito, y si un buen día ya no puede, ya no quiere, no por eso se le puede criminalizar. O sea, respecto del servicio militar voluntario, es inconstitucional querer criminalizar al ciudadano que presta ese servicio con el dichoso delito de deserción en actos fuera del servicio. Y ese delito de deserción solamente puede cometerse, pero respecto del servicio militar obligatorio, o en tiempo de guerra, cuando las garantías, ahora derechos humanos, están suspendidos, ya sea parcial o totalmente, porque los derechos humanos se pueden suspender parcialmente, ¿no? Unos cuantos, unos más, o todos, dependiendo la emergencia que se vaya a atender. Cosa que no se ha hecho aquí en México, y en esa materia es muy importante, porque en ese reglamento donde se establecían los protocolos de actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, deben de establecerse cómo debe de actuar las Fuerzas Armadas para cumplir con esa relevante tarea, que es garantizar la seguridad interior. Pero nadie le quiere entrar al tema. ¿Por qué? Porque los políticos tienen miedo, por falta de conocimiento, por falta de interés, en entrar al estudio de cómo se van a suspender garantías por regiones, por tiempo limitado, para que intervengan las Fuerzas Armadas, pero a realizar operaciones de seguridad nacional, no de seguridad pública, que no les corresponden. Que hay una diferencia. Hay mucha diferencia, y si el ejército se le regula todo esto, va a llegar a intervenir con mano dura, y aunque actúe con mano dura, como van a estar suspendidas momentáneamente ciertas garantías, no va a incurrir en responsabilidad, aunque se meta a las casas a revisar casas, y de esa manera va a lograr desarmar
a determinados grupos que están armados a más no poder, porque en nuestro país han entrado contenedores repletos de armamento. Aquello Rápido y Furioso sigue que sigue hasta la fecha. Claro, claro. Pues, doctor querido, le agradecemos infinitamente. De verdad, nos colgamos un poco de tiempo, pero el tema valía la pena y de verdad esperemos que nos acompañe próximamente y en cuanto ya esté su libro, pues que lo presente aquí con nosotros para que nos comparta mucho más de su experiencia. De verdad, desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, muchas gracias porque nos ha dejado muchísimas tareas para analizar y para estudiar todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Como no, muchas gracias a ustedes por invitarme, por el espacio y cualquier cosa, pues estoy a la orden para cualquier aclaración o ampliación de algún tema. Muchas gracias. Pues queridos amigos, el tema es fascinante, como bien lo decía, sí nos deja muchísima tarea el doctor Conrado el día de hoy. Vamos a estudiar, vamos a aprender un poquito más. Yo creo que también despejó muchas de las dudas que teníamos, lo que les decía, a veces los medios no tenemos todo el conocimiento que necesitamos y a veces incurrimos en omisiones y eso sucede y radicalizamos o polarizamos opiniones en nuestro querido país. Los invitamos el día de mañana, ya saben que los jueves vamos a tener temas hablando de ciencia y tecnología y si no cualquier otro tema que será de su interés. Agradecemos los miércoles de Criminogénesis al doctor Alejandro Carlos Espinosa, vaya que nos mandó un invitado muy especial el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana, queridos amigos, a nombre de todo el equipo de INADEC TV. Gracias. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Agradecemos su presencia. Soy Delia Linares Alvarado. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor.